Ahora sí vamos a arrancar, Marco, con la actividad académica. Ya tenemos listo a nuestro primer expositor de esta jornada. Muchas gracias, Patricia. Daremos inicio entonces a las exposiciones de este día, bueno, de esta mañana. Y empezaremos con el doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Él estará de forma virtual y les daré un pequeño resumen de su currículo, que es bastante extenso. El doctor Luis Andrés Cucarella Galeana es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, y por la Universidad de Valencia, premio extraordinario de doctorado, catedrático de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, España, profesor de grado, posgrados y doctorados impartidos en la Universidad de Valencia y otras universidades de Argentina, México, Perú, Brasil, Honduras y Colombia. Además, es profesor especializado en Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, profesor honorario de la Universidad Continental de Perú. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de revistas jurídicas publicadas en España, México, Colombia y Brasil, entre otros. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Española de Profesores de Derecho Procesal, de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y también de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, en donde ostenta una de sus vicepresidencias, entre otras similares. De esta manera, recibimos al doctor Luis Andrés Cucarella Galeana. Doctor, ¿te escucha? Sí, señor. Muy buenos días para ustedes. Buenas tardes desde aquí, desde España. Me van a permitir que, en primer lugar, y con carácter introductorio, dirija unas palabras de saludo y de agradecimiento a todas las personas que me están siguiendo en vivo y en la red, pero también y principalmente a las organizaciones que organizan este evento. Creo que es clave que, por un lado, la justicia constitucional, por otro lado, la universidad, se unan para impulsar investigaciones y actividades académicas en el ámbito de la protección de los derechos humanos y de la justicia constitucional. Así que mi agradecimiento al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, así como a la Universidad Aquino, que nos acoge, en mi caso virtualmente, pero como digo, señalándoles que para mí es un honor poder estar esta tarde de hoy aquí en España con ustedes allá en Bolivia. Saludos afectuosos también a los amigos que están allí y que me están siguiendo, y sin más dilación les voy a exponer cuáles son los pilares, los ejes temáticos que voy a desarrollar en mi ponencia, ajustándome al tiempo señalado. En concreto, quiero analizar aspectos relacionados con la legitimación activa para la tutela de los derechos humanos, vista desde una dimensión plural, o la protección colectiva de derechos, puesto que no podemos perder de vista que en bastantes ocasiones existen violaciones masivas de derechos humanos, y lo que me interesa es ver cuáles son las tendencias procesales que se están produciendo o las reformas procesales que se están dando para proteger mejor los derechos humanos. Y en concreto voy a focalizar mi atención en la protección del derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, compartiéndoles la novedad procesal que se ha introducido en el sistema procesal civil español en relación con la protección del derecho a la igualdad y la persecución ante los tribunales o la tutela ante los tribunales del derecho a la igualdad cuando existan conductas o actuaciones de carácter discriminatorio. Ese será el primer bloque de mi intervención, como les digo, poniendo el acento en una cuestión de carácter interno español, pero que creo que es interesante compartirla con ustedes para que vean cómo hay unas reformas procesales muy recientes, porque son del mes de julio pasado, en donde se ha querido ampliar el abanico de sujetos legitimados para poder accionar ante los tribunales cuando existan conductas discriminatorias por motivos de discapacidad, género, orientación sexual o cualquier otra razón. Una vez cerrado ese primer bloque temático de carácter interno, daré el salto al ámbito convencional. Creo que también es interesante que les comparta hoy cómo en el ámbito de la convencionalidad europea y americana se enfrenta el fenómeno de la violación masiva de derechos humanos. Y aquí es donde pondré el acento, sobre todo, en el control de convencionalidad como mecanismo que, desde mi punto de vista, sirve para la tutela colectiva de derechos, pero también les compartiré
cómo en el sistema regional europeo se ha ido creando una jurisprudencia también favorecedora de la protección masiva cuando existan esas violaciones indeterminadas o colectivas de derechos humanos. Como ven, estos son los dos ejes temáticos. Empiezo por razones sistemáticas con el ámbito interno y para dar el salto posteriormente, como les señalaba hace un momento, al ámbito internacional o convencional. En el sistema, empiezo con el primero de ellos, en el sistema procesal español ha habido recientemente una reforma operada por la Ley 15 de 2022 de 12 de julio. Como ven, es una ley relativamente reciente y es una ley que se llama integral en materia de igualdad. O es una ley que aspira a ser integral en materia de igualdad. Todo el derecho antidiscriminatorio en el ámbito del sistema jurídico español se ha querido reconducir a esa ley integral para favorecer la protección del derecho a la igualdad y la prohibición y evitar las discriminaciones, y esa ley aborda el fenómeno de la igualdad, el reconocimiento y protección de este derecho desde diferentes perspectivas. A mí me interesa, mi condición de procesalista, hacerles hincapié en la dimensión procesal, señalando la reforma que ha habido en materia de legitimación, es decir, cómo el legislador español, muy recientemente, ha acabado ampliando el abanico de sujetos legitimados activamente para dirigirse a la justicia y reaccionar frente a conductas o actuaciones de carácter discriminatorio. Como les he dicho hace un momento, la ley es integral, por tanto, estamos hablando de cualquier conducta discriminatoria por cualquier razón, ¿vale? Es decir, no es una ley restringida exclusivamente a supuestos de discriminación por motivos X o por motivos Y, sino que, como digo, cualquier actuación o conducta de carácter discriminatorio por la razón que sea, está contemplada en esa ley y esa ley establece quiénes son esos sujetos legitimados que pueden accionar ante los tribunales. Bueno, pues como les decía, es evidente que la persona que ha sido objeto de discriminación tiene legitimación activa. Esto es obvio, ¿no? Es decir, no se puede discutir. Quien ha sufrido una injerencia en el ámbito de su derecho a la igualdad tiene una legitimación ordinaria para dirigirse a los tribunales y solicitar la protección del derecho a la igualdad. Pero ¿dónde está la novedad de la ley? ¿Dónde está esa ampliación de sujetos a la que me refería? Pues bien, la ley contempla dos situaciones de hecho. La primera, que las conductas o actuaciones discriminatorias afecten a un grupo o a una colectividad de personas y se sepa quiénes son esas personas afectadas. La segunda situación que contempla es que las conductas o actuaciones discriminatorias afecten a una pluralidad indeterminada de personas. Si me permiten, empiezo por el primero de los supuestos planteados, indicándoles quiénes en esos casos pueden accionar ante los tribunales, para luego desarrollar el segundo. Como les decía, el primer supuesto de hecho que se contempla en la ley a la hora de regular la legitimación en el acceso a los tribunales para solicitar la tutela del derecho a la igualdad es que exista un grupo, una colectividad de personas que hayan sido discriminadas por el motivo que sea, pero esas personas estén identificadas. Es decir, sea fácilmente determinable su identidad o esté determinada dicha identidad. En ese caso, obviamente, como he dicho hace un momento, esas personas tienen legitimación activa. Pero ¿qué es lo que está haciendo la ley integral en materia de igualdad? Legitimar también a la autoridad independiente en materia de igualdad y prohibición de discriminación, autoridad que se crea ex novo con esta ley como una institución para velar por la protección del derecho a la igualdad y a la que se legitima ante los tribunales, pero también se legitima a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones profesionales, a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las organizaciones y asociaciones cuyo fin sea la protección de los derechos humanos. Vean cómo el abanico de sujetos legitimados, como decía hace un momento, se amplía, de manera que además de esa autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación, los partidos políticos respecto de sus afiliados, los sindicatos respecto de las personas que están afiliadas o las asociaciones respecto de sus asociados, si reciben la autorización de esas personas que han sido discriminadas por la razón que sea y que están afiliadas a esos partidos políticos, sindicatos, asociaciones, etcétera, estos sujetos pueden accionar ante los tribunales sustituyendo a la persona que ha sido discriminada. Es un supuesto de legitimación extraordinaria por sustitución, pero como digo, está otorgando un protagonismo muy relevante a partidos políticos, sindicatos, organizaciones en defensa de los derechos humanos para que puedan accionar ante los tribunales en defensa del derecho a la igualdad. En el caso de que exista una pluralidad indeterminada de personas afectadas por conductas o actuaciones discriminatorias, la legitimación activa es parecida a la que acabo de exponerles, pero con algún matiz. Por ejemplo,
No hay matiz ninguno, mejor dicho, en el caso de los sindicatos o de las asociaciones, perdón, de los sindicatos o partidos políticos, o el de la autoridad independiente en materia de igualdad y no discriminación, puesto que estos sujetos tienen legitimación activa en todo caso para poder accionar ante los tribunales. En el caso de las asociaciones de consumidores, por ejemplo, se exigen que sea de ámbito nacional. O en el caso de las asociaciones de ámbito profesional, se establece en la ley que sean las más representativas, o que las asociaciones en defensa de los derechos humanos tengan un funcionamiento efectivo al menos 3 años. Es decir, como ven, cuando no están determinados los sujetos afectados por las conductas o actuaciones discriminatorias, hay una cierta restricción en la legitimación activa de alguno de los sujetos, pero no dejamos de hablar de una legitimación activa en sentido amplio. Me parecía interesante compartirles este primer planteamiento para cerrar el primer bloque, en la medida en que, como les he dicho, se está otorgando a la sociedad, a las organizaciones, a los sindicatos, a los partidos políticos un papel clave en la defensa del derecho a la igualdad ante los tribunales. Y creo que esto es interesante y por eso quería compartirlo en la mañana de hoy con ustedes. Pero como les decía al principio, una vez analizada esta especialidad, no es la única, pero es la que he querido resaltar de la ley en materia de igualdad, quería dar el salto al ámbito convencional, al ámbito de los sistemas regionales de protección de derechos humanos, en la medida en que tanto en el sistema americano como en el sistema europeo se están siguiendo caminos diferentes para llegar al mismo objetivo, y es el de la protección efectiva de los derechos humanos. Lo que pasa es que las realidades, por ejemplo, en cuanto a la composición o medios de los tribunales, tanto de la Corte Interamericana como del Tribunal Europeo, son diferentes, y eso hace que los caminos que se transiten, como digo, en ocasiones no sean los mismos. Ustedes saben que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este no es un tribunal permanente y que está integrado por un número de jueces reducido, que son 7. Es evidente que el carácter no permanente de la Corte Interamericana condiciona mucho el número de asuntos que pueda absorber, en la medida en que, al no tener ese carácter permanente y al tener un número reducido de jueces, hace que, como digo, el número, cuantitativamente hablando, de sus sentencias sea más reducido que si lo comparamos con el sistema europeo, donde el tribunal es permanente y tiene 47 magistrados que lo integran. Pero, como ven, hay diferencias, como les decía, sobre todo de carácter, en este caso, presupuestario, y que hacen que el Tribunal Europeo, por tanto, pueda, en la medida en que tiene más jueces y en la medida en que tiene un carácter permanente, absorber un mayor número de asuntos. No obstante, yo creo que la Corte Interamericana, al crear la jurisprudencia en torno al control de convencionalidad, lo que ha querido es dotar de mayor impacto cualitativamente hablando a sus sentencias. Fíjense que les decía hace un momento que cuantitativamente hablando sus sentencias son menos, pero cualitativamente hablando, gracias a la construcción sobre el control de convencionalidad, las sentencias de la Corte Interamericana tienen un gran impacto. Y en definitiva, con esas sentencias se le está diciendo a todos los jueces del sistema, ya sean bolivianos, argentinos o mexicanos, por citar 3 países, que también son jueces convencionales. Es verdad, por tanto, que la Corte está integrada por 7 magistrados, pero con el sistema de control de convencionalidad, la fuerza expansiva de las sentencias de la Corte se expande claramente por todo el sistema, por toda la región, y en este sentido, todos los jueces bolivianos, colombianos, mexicanos, etcétera, pasan también a ser jueces convencionales. Son garantes de la convencionalidad. No voy a entrar a analizar la jurisprudencia generada por la Corte Interamericana en torno al control de convencionalidad, pero sí que les llamo la atención, pues es muy numerosa y muy interesante, obviamente, pero sí que les llamo la atención sobre 2 hitos, tanto en cuanto al arranque de esa jurisprudencia y a su consolidación, y verán que ambas sentencias o ambos casos comparten un punto en común y que creo que tal y como están las cosas hoy en día en el ámbito internacional con los delitos, o los presuntos delitos contra la comunidad internacional que se están cometiendo, puede ser interesante hacer esta reflexión. Como saben, la sentencia que supone ese punto de arranque en torno al sistema de control de convencionalidad es el caso Almonacid de Arellano y otros contra Chile, y es una sentencia que se genera con ocasión de un delito contra la comunidad internacional. En el caso Hellman y otros, el caso Hellman contra Uruguay,
también se está consolidando o adquiere madurez la jurisprudencia en torno al control de convencionalidad, y también es una sentencia generada en torno a los delitos contra la comunidad internacional, delitos de lesa humanidad. Me parece interesante esto porque no hay que perder de vista que cuando hablamos de crímenes de guerra, crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, es verdad que se está hablando de infracción de las normas penales, pero no hay que pasar por alto que estos delitos de carácter internacional suponen también una violación masiva de derechos humanos y que, por tanto, resulta necesario, resulta adecuado establecer un sistema de persecución de esos crímenes contra la comunidad internacional, tanto en el ámbito interno de los Estados como en el ámbito internacional. Como saben, en el ámbito internacional existe la Corte Penal Internacional, pero presupuesto para que la Corte Penal Internacional pueda actuar, obviamente, es que los Estados le hayan atribuido jurisdicción. Ese es el punto de partida, igual que para que la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo puedan hacerlo en materia de protección de derechos humanos. Y nos podemos encontrar, y de hecho así nos encontramos, con que hay diferentes países que no han atribuido esa competencia a la Corte Penal Internacional, y eso dificulta la persecución de esos crímenes que se puedan estar cometiendo. En ese sentido, obviamente, la justicia interna tiene que jugar un papel clave para evitar la impunidad de esos delitos. Dejando a un lado esta cuestión, me faltaría hacer referencia al sistema europeo, puesto que en el sistema interamericano, como acabo de indicar, se ha buscado para tutelar de manera más, o para que tenga más impacto su jurisprudencia, se ha creado esa doctrina en torno al control de convencionalidad, pero en el caso del sistema europeo, los caminos que se han seguido, como decía hace un rato, son diferentes. ¿Por qué? Pues porque en el sistema europeo las víctimas tienen acceso directo al Tribunal Europeo. No hay una comisión intermediaria como en el caso del sistema interamericano. Y en el sistema interamericano la comisión filtra y recibe las denuncias. En el caso europeo las víctimas acceden directamente al tribunal. Esto puede generar un fenómeno de litigación masiva cuando hay una violación masiva de derechos humanos. Y esta situación ha forzado al Tribunal Europeo a buscar mecanismos procesales para otorgar una tutela colectiva con los medios de los que dispone y evitando, en su caso, la saturación del tribunal. Piensen que les estoy hablando de violaciones masivas que pueden estar afectando a 70.000, a 80.000 o a 100.000 personas, por ejemplo. Todas esas personas, a título individual, tienen legitimación. Cada una de ellas podría presentar una demanda a título individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Violaciones masivas puede haber en Europa, violaciones masivas puede haber en América, pero en el caso de violaciones masivas en América, si hay 10.000 personas que presentan su denuncia ante la Comisión Interamericana, la Comisión recibe las denuncias y las puede reconducir a una única demanda. Por tanto, puede haber violación masiva, pero no litigación masiva. Sin embargo, en el sistema europeo sí que puede generarse ese fenómeno de litigación masiva ante el Tribunal Europeo que podría conducir al colapso del sistema. Por eso, lo que ha hecho el Tribunal Europeo es regular en su reglamento la denominada sentencia piloto, que es un mecanismo en virtud del cual, cuando existe una pluralidad de demandas fundadas en una misma violación contra un Estado, lo que hace el Tribunal Europeo es seleccionar un asunto como piloto, como testigo, para resolverlo, dando tutela individual a la persona que demanda, pero también señalando las medidas reparatorias de carácter general que el Estado tiene que introducir para evitar en el futuro las violaciones y que el Estado tiene que tener en cuenta para intentar llegar a un arreglo amistoso con las víctimas existentes hasta ese momento. Vean cómo este mecanismo, que me parece muy interesante, permite otorgar una tutela colectiva, evitando una proliferación de sentencias por parte del Tribunal Europeo. Pero en todo caso, tanto en el sistema americano como en el europeo, el éxito de estos modelos está en que los Estados estén dispuestos a colaborar. Está en que los Estados quieran asumir y quieran reconocer y cumplir las sentencias que dictan la Corte Interamericana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que, evidentemente, si no hay esa colaboración por parte de los Estados, va a ser más difícil la protección colectiva de los derechos humanos. Bien,
Termino así mi intervención agradeciéndoles la atención y teniendo presente que en la medida en que en este congreso se está tratando sobre los grandes retos en los que nos enfrentamos en el siglo XXI, tengan muy presente que los retos los tenemos marcados ahí en el horizonte. En Naciones Unidas se nos han fijado unos objetivos de desarrollo sostenible a los que tenemos que llegar con las tareas o los deberes hechos en el año 2030 y entre ellos, en el objetivo número 16, se habla de la necesidad de crear y de consolidar sociedades más justas, más pacíficas e inclusivas. Pues bien, yo creo que este congreso que se está desarrollando es una piedrita en el camino, es una baldosa, mejor dicho, para construir esa carretera que permita llegar al cumplimiento de esos objetivos. En ese sentido, les felicito por la celebración del congreso y felicito también al resto de ponentes en la medida en que todos tenemos que estar comprometidos en la consecución de esos objetivos y alcanzar la paz, la justicia y la inclusión. Muchísimas gracias por su atención. Fuerte los aplausos, por favor. Y el agradecimiento a nuestro expositor, Luis Andrés Cucarella Galeana, que nos ha estado compartiendo sus conocimientos desde España. Reciba el caluroso cariño desde Bolivia para todos nuestros hermanos de España. Y bueno, agradecerle por acompañarnos en esta oportunidad. Un saludo especial hasta España, doctor Luis Andrés, gracias por ser parte del Cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. Muy buenos días. El saludo respectivo para nuestro expositor internacional.